Bueno, entonces, el proceso no es todo lo mismo. Es decir, no es lo mismo glucólisis que un ciclo de Krebs y todo. Está bien, nosotros mencionamos generalmente como si fueran las mismas cosas, pero no es lo mismo glucólisis que ciclo de Krebs, que cadena de transporte de electrones, que fosforilación oxidativa. No es la misma cosa, son cosas diferentes. E incluso puede pasar que uno haga alguna de estas por separado. Puede pasar que hagamos glucólisis con poco ciclo de Krebs. Por ejemplo, en anaerobiosis durante un ejercicio. Podríamos hacer mucha glucólisis y poco ciclo de Krebs. O podría pasar que desacopláramos todo este proceso de la fosforilación oxidativa y obtengamos poca energía en forma de enlaces de ATP. Porque podemos obtener la energía y no transformarla en ATP. Las células tienen la capacidad de hacer esta cadena respiratoria y obtener la energía y no formar enlaces de ATP. Especialmente unas células que están diseñadas para eso. Es decir, hay células, ¿me preguntó alguien algo? No. Hay células diseñadas específicamente para desacoplar la cadena de transporte de electrones de la fosforilación oxidativa. Por lo tanto, la cadena de transporte, es decir, la glucólisis se produce, el ciclo de Krebs se produce, la cadena de transporte de electrones se produce y se libera energía, y en vez de usarse esa energía para formar ATP, esa energía se disipa en forma de calor. Hay células del cuerpo humano y de animales que tienen gran cantidad de estas células que son capaces de hacer eso. ¿Para qué una célula va a tener la capacidad de disociar la cadena de transporte de electrones de la fosforilación oxidativa? Simplemente para obtener calor. Entonces, la grasa parda, que es un tipo de grasa particular que suelen tener los animales de hibernación, que nuestras crías, nuestros bebés, los bebés humanos tienen, y que los adultos también tenemos un poco, utilizan este mecanismo, que es desacoplar la cadena respiratoria de la fosforilación oxidativa. Y entonces la energía que se libera o que se produce en la cadena respiratoria, en lugar de usarse para formar enlace de ATP, se disipa como calor y mantiene caliente el cuerpo. Si nosotros pudiéramos hacer eso con todas las células grasas, entonces no engordaríamos. ¿Por qué? Porque no podríamos acumular grasa. ¿Por qué? Porque la grasa se quemaría y se disiparía en forma de calor y no la tendríamos que utilizar como energía, y entonces ese proceso se produciría constantemente. ¿Está bien? Y entonces degradaríamos nuestra grasa para formar calor. Por supuesto, tendríamos la temperatura corporal un poquito más alta, pero degradaríamos la grasa constantemente, transformándola en energía solamente que se libera al medio. Pero como la energía habitualmente no pasa eso, sino que se transforma en ATP, y ese ATP es el estímulo para que pare de degradarse la grasa, entonces este mecanismo sirve solamente en algún caso en particular. Pero quiero decir con esto que estos son entonces 4 procesos separados. De estos 4 procesos, glucólisis, ciclo de Krebs, cadena de transporte de electrones y fosforilación oxidativa, 3 de ellos se llevan a cabo en la mitocondria. ¿Está bien? En la matriz mitocondrial, el ciclo de Krebs. Y la cadena de transporte de electrones, la fosforilación oxidativa, en la membrana interna de la mitocondria. O sea que para esto sirve la mitocondria. Como producto final, la mitocondria puede entonces producir calor cuando está desacoplada la cadena de transporte de electrones, la fosforilación oxidativa, y puede producir enlaces de alta energía en forma de ATP cuando están unidos la cadena respiratoria con la fosforilación oxidativa. Para que una mitocondria funcione, se necesita oxígeno. ¿Por qué? Porque es la que lo utiliza. El oxígeno, ¿está bien?, es la base de la realización de la cadena de transporte de electrones. Es decir, si no hay oxígeno como último aceptor, la cadena de transporte de electrones no se puede realizar, y por ende no se puede realizar, se empiezan a acumular los productos del ciclo de Krebs, y por ende se empiezan a acumular los productos de la glucólisis, y entonces aparece acidosis. Y eso es lo que sucede cuando no hay oxígeno. Por ejemplo, podrían probar ahora mismo, se tapan la nariz con un broche,
se ponen una cinta en la boca y esperan un buen rato, por ejemplo, 1 o 2 horas. Y entonces después sus parientes en su cadáver pueden ver cómo sus mitocondrias no funcionaban. Claro, las mitocondrias no funcionan y la consecuencia de la falta de energía se ve rápidamente, se ve en pocos minutos. Tan pocos minutos que no podemos respirar, no podemos vivir sin respirar. ¿De acuerdo? Si no respiramos, nos morimos. ¿Qué quiere decir? Primero no nos morimos, primero empiezan a dañarse nuestras células. ¿Y cómo se dañan nuestras células? Bueno, se dañan porque justamente no se pueden llevar a cabo las reacciones del organismo en cada célula porque no hay ATP. Por ejemplo, la mantención de la bomba de sodio-potasio ATPase. No se pueden llevar a cabo las funciones celulares porque no hay ATP. Y entonces la célula empieza a, como quien dice, fallar, obviamente, ¿no es cierto? Y además empieza a acumular ácido láctico porque como no se puede utilizar el piruvato para hacer ciclo de Krebs, entonces el piruvato pasa a ácido láctico y la célula entra en acidosis. Pero las consecuencias estas son producto de que el aceptor de los electrones de la cadena respiratoria, que a su vez provenían del NAD y el FAD, del ciclo de Krebs, que a su vez provenían de incorporar al ciclo de Krebs acetil-CoA, que a su vez provenía del piruvato, que provenía de la glucosa o de algún otro generador de acetil-CoA también, esos electrones, es decir, si el oxígeno no está para captar esos electrones que provienen de estos sitios, entonces no se puede llevar a cabo la cadena respiratoria. Y el no poder llevar a cabo la cadena respiratoria implica que no se puede fabricar energía que se utiliza para los enlaces de alta energía, que son los del ADP con el fosfato, para formar ATP. Bien, entonces ahí tenemos la función de la mitocondria. La mitocondria tiene su propio ADN, es decir, que las mitocondrias tienen capacidad para sintetizar algunas proteínas propias de la misma mitocondria. ¿De acuerdo? Se dice que la mitocondria pudo haber sido una bacteria que se incorporó a los pluricelulares, una simbiosis, y después quedó ahí, y bueno, y ahora es parte de los pluricelulares que somos nosotros y otros animales pluricelulares. Bueno, entonces hemos dado una vuelta a través de la célula y sus funciones básicas. Hemos visto la membrana, hemos visto las organelas básicas, cómo funcionan. Algunas otras cosas iremos viendo a lo largo de las charlas que siguen. Una vez que hemos visto entonces esto de las funciones básicas de la célula, entonces ahora una palabrita hacemos sobre el conjunto de reacciones que son en nuestro organismo. Es decir, nuestro organismo es un constante conjunto o un conjunto constante de reacciones químicas que se producen en nuestras células o fuera de ellas. ¿Está bien? Generalmente contamos las que se producen adentro, pero también fuera de las células se producen reacciones químicas. El conjunto de reacciones químicas de un organismo se llama, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el conjunto de todas las reacciones químicas de un organismo? Palabra que han utilizado miles de veces, no miles, pero cientos de veces seguramente. Metabolismo. Metabolismo. El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que se realizan en todo el organismo. El metabolismo. ¿Está bien? Ahora, el metabolismo son todas las reacciones químicas, ¿no? Todas las que se producen. Ahora, las reacciones las podemos dividir en reacciones anabólicas. Esperen que yo tengo acá una diapositiva de eso, a ver si la encuentro rápidamente. Reacciones anabólicas, reacciones catabólicas, reacciones de intercambio, son las reacciones, acá está, perfecto, ahí lo tengo, ahí cacho, listo. Está, entonces ahora, esperen que les comparto, porque esta la teníamos, esta diapositiva, y acá está, perfecto. Sarán, ahí está. Bueno, ahí tienen, ¿ven? Las reacciones, ahí tengo el metabolismo. Metabolismo, todas las reacciones químicas que se realizan en el organismo, el metabolismo. Y el metabolismo, entonces,
Tenemos reacciones de síntesis o reacciones anabólicas. Son aquellas en las cuales se producen productos, o son reacciones de formación de producto. ¿Está bien? Son reacciones de formación, de síntesis, de armado. ¿Está bien? Reacciones anabólicas. Todo el mundo ha escuchado también la palabra anabólico. ¿Está bien? Un anabólico. Fulano utilizaba un anabólico. ¿Con qué relacionan anabólicos? Bueno, con hormonas masculinas, con la testosterona, por ejemplo. Bueno, efectivamente, la testosterona es una hormona anabólica. ¿Por qué? Porque es una hormona que induce procesos de síntesis. Síntesis proteica, por ejemplo, para los músculos, por eso aumentan su volumen. Pero no es la única hormona anabólica. Cualquier hormona que produce procesos de síntesis también es una hormona anabólica. Por ejemplo, la insulina. La insulina es una hormona anabólica. ¿Por qué? Porque induce síntesis de proteína, porque induce síntesis de lípidos, porque induce síntesis de glucógeno, es decir, es una hormona de síntesis. ¿Está bien? Las hormonas de síntesis entonces son hormonas anabólicas. ¿Está bien? Y los procesos, estos son entonces los procesos anabólicos. En los procesos anabólicos se forman productos más grandes, por eso hay que formar nuevos enlaces, como dice ahí, se forman nuevos enlaces. Hay que fabricar moléculas de mayor tamaño. Reacción de sintetizar. ¿Está bien? Combinamos ahí, dice, sustancia para formar moléculas de mayor tamaño. Y por ende, si hay que formar enlaces, ¿qué es lo que van a consumir estas reacciones anabólicas? Energía. 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 ¿Está bien? Consumen energía. ¿Está bien? Entonces, glucosa, y tenemos un ejemplo, más glucosa, más otra glucosa, y así sucesivamente, muchas glucosas, utilizando energía, obtengo una molécula, por ejemplo, de glucógeno. Podía haber puesto en vez de glucógeno, podía haber puesto, si fuera una planta, ¿qué tendría que haber puesto en vez de glucógeno acá? Glucosa, por ejemplo, más energía, podía haber puesto, por ejemplo, Almidón. almidón. Muy bien, o celulosa. ¿Está bien? Ahí. Bien, reacciones anabólicas o de síntesis. Luego tenemos en el metabolismo las reacciones catabólicas o de descomposición. ¿Está bien? En estas se desdoblan moléculas, ahí está, se rompen enlaces. ¿Está bien? Se rompen enlaces y se desdoblan moléculas. Estas suelen liberar energía. ¿Está bien? Glucógeno se divide en glucosa, más energía. Es decir, estas suelen liberar energía. Son reacciones de descomposición. Luego tenemos las reacciones, como dijimos recién, de intercambio. En estas, las moléculas se desdoblan y se recomponen, como dice ahí, en otra molécula. Es decir, las dos moléculas no hay ni pérdida ni ganancia de energía, y a partir de A más B se obtiene C más D, ¿está bien? Pero, ahí tienen B, pero no hay pérdida ni ganancia de enlaces. Entonces tengo ácido láctico, por ejemplo, con bicarbonato de sodio, obtengo lactato de sodio y ácido carbónico. ¿Está bien? O sea que el bicarbonato se transformó en ácido carbónico y el ácido láctico se transformó en lactato. El bicarbonato le cedió el sodio al ácido láctico y lo transformó en lactato de sodio, ¿está bien? Y perdió el sodio y le sacó un protón, le sacó protones al ácido láctico y se transformó en ácido carbónico. ¿Está bien? O sea que se intercambió protón por sodio, pero el número de enlaces sigue siendo el mismo. Es decir, hubo un intercambio, ¿está bien? No hubo ni ganancia ni pérdida. El ácido láctico rompió una unión con un hidrógeno, pero formó una unión con un sodio. El bicarbonato rompió una unión con un sodio, pero ganó una unión con un hidrógeno. Nada. Balance energético, cero. ¿Está bien? Entonces tenemos reacciones anabólicas o de síntesis con balance energético positivo, balance energético negativo para catabólicas y intercambio balance negativo neutro. Por último, aclaramos que las reacciones en el cuerpo pueden ser o no, la mayoría o gran parte de ellas son reversibles. ¿Está bien? Muchas reacciones pueden tener lugar en uno u otro sentido. ¿De acuerdo?
¿Qué es lo que determina que una reacción vaya en un sentido o en otro? Eso ya lo saben, supongo. ¿Qué hace que las reacciones vayan en un sentido u otro? Por ejemplo, ahí está. ATP lo puedo degradar y formar ADP, fosfato y liberar energía. O puedo utilizar energía para unir fosfato al ADP. ¿Y qué es lo que da el sentido de la reacción? No pasan las cosas por casualidad en nuestra vida. En este caso, las cosas pasan por las cantidades que tenemos. Es decir, el déficit de el déficit de ATP y la acumulación de fosfato y ADP hacen que la reacción vaya para ATP. Cuando hay mucho ATP, la reacción va para el otro lado. O sea que las concentraciones son las que determinan los sentidos de las reacciones. ¿Está bien? En términos generales puede haber alguna diferencia porque a veces hay reacciones que son reversibles, pero que son regulables. Entonces, en ese sentido, bueno, puede haber alguna regulación. Y dicho sea de paso, entonces, todo esto son las reacciones del metabolismo. Hablemos de la reacción química que hablemos, entra dentro de esto. Y dicho sea de paso, decía, ¿qué les iba a decir? Bueno, se me perdió lo que les iba a decir. Las reacciones pueden ir en uno u otro sentido. Bueno, se me perdió lo que le iba a decir algo y se me fue. Bueno, no importa. Es el Alzheimer que a esta hora. Bueno, entonces todas las reacciones del organismo entran dentro de esto. ¿De acuerdo? Pueden ser de un tipo o de otro. ¿Está bien? Y todas en conjunto forman lo que es el metabolismo. Cuando hablamos de metabolismo estamos hablando de todas estas reacciones, de todas las reacciones que están, de todas las reacciones que pueden entrar en cada uno de estos grupos. ¿De acuerdo? Todo es el metabolismo. Y cuando uno habla de metabolismo basal, son todas las reacciones químicas que se producen de base. Cuando la célula está, como digamos, haciendo la plancha. Cuando la célula está tranquila, es un metabolismo basal, que coincide en muchos aspectos con lo que estemos haciendo nosotros. ¿Está bien? En otros no, porque a veces por ejemplo, uno dice, bueno, estoy acostado durmiendo, estoy con mi metabolismo basal. Es correcto. Pero puede haber algún órgano que durante el sueño no está trabajando con metabolismo basal. Por ejemplo, hay glándulas que su metabolismo durante el sueño se aumenta. Entonces, pero en términos generales el organismo está en metabolismo basal. Eso les digo porque por ahí uno ve eso y entonces, ¿cómo? Si esta hormona, esto se fabrica mientras dormimos, quiere decir que el metabolismo para esa glándula no fue el basal durante el sueño. ¿Y por qué me hablas de...? Bueno, no, porque se habla todo el conjunto. Entonces, metabolismo basal es el metabolismo de base. Y cuando hablamos de una célula, metabolismo basal son el conjunto de reacciones químicas básicas que necesitan para mantener la propia vida. ¿De acuerdo? Bien. Perfecto. Entonces, ya estoy en condiciones de salirme de la célula y empezar a incorporarme a los distintos aparatos y sistemas, es decir, podemos empezar a ver el funcionamiento de algo más global. Vimos cómo funciona una célula. Los tejidos, en realidad, no se ve en este caso cómo funcionan los tejidos en particular, porque los tejidos son parte de los órganos que vamos a ir viendo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces ahí tengo la parte introductoria que estuvimos conversando para poder empezar a hablar de la fisiología de cada uno de los aparatos y sistemas. Y el primero que vamos a hablar, como habíamos empezado con anatomía, es del aparato cardiovascular. Perfecto. Sí, me acompaña. Sí, las cosas me acompañan. Bien. Bien, para hablar del aparato cardiovascular, cuando hablamos del aparato cardiovascular en fisiología, en el funcionamiento del aparato cardiovascular, nosotros, ¿qué vamos a ver del aparato cardiovascular? Vamos a ver cómo funciona el sistema de bombeo y transporte de sangre en el organismo. De eso se trata. Es decir, vamos a estudiar la bomba y vamos a estudiar la cañería, ¿está bien? La tubería.
la tubuladura y vamos a estudiar la tubuladura. Ahí está. Y vamos a estudiar la bomba. ¿De acuerdo? Bien. Ahí estamos. Bien, entonces vamos a empezar estudiando la bomba. El corazón. ¿Cómo funciona nuestro amigo el corazón? Bueno, para empezar, tenemos que saber que el corazón, como órgano funcional, está constituido por fibras musculares o músculos o células musculares, miocitos, como le quieran llamar, miocardio, como le quieran llamar. Es decir, le llamemos como le llamemos, igual sigue siendo lo mismo. Es músculo. La bomba tiene músculo. Por supuesto que el músculo está tapizado o está cubierto de un lado por un pericardio y por el otro lado por un endocardio. Pero la función de bomba real del órgano está dado por el músculo cardíaco que se contrae. Cuando el músculo cardíaco se contrae, entonces se produce la función de bomba. ¿En qué consiste una función de bomba? Bueno, bombear, por supuesto. ¿Y qué es bombear? ¿En qué consiste bombear un líquido en este caso? Puede bombearse un líquido, un gas. ¿En qué consiste bombear un líquido? La presión. ¿Cómo? Hacer que se distribuya por todo el organismo a través de los movimientos sístole, diástole. Transporte. Bombear significa movilizar. Movilizar. ¿Está bien? Eso es bombear. Y para poder bombear o movilizar, tenemos que generar la condición básica para movilizar algo. ¿Qué se necesita para movilizar algo? ¿Qué hay que hacer para movilizar un líquido? ¿Cómo se mueve? La presión. ¿Cómo se mueve un líquido habitualmente en el universo que conocemos? ¿Cómo se mueve un líquido? ¿Se puede mover solo un líquido? No. Por una, yo digo por una presión o algo Debe haber algo lo que traslade, lo empuje. lo empuje. O sea que se mueve siempre por una diferencia de presión. Si yo tengo un líquido, ¿está bien? El líquido va a estar estático siempre que no haya una diferencia de presiones. Cuando hay una diferencia de presiones, va a haber un desplazamiento. ¿De dónde a dónde? Del sitio de mayor presión al de menor presión. ¿Está bien? Si yo tengo un recipiente, ¿cierto? Cualquier recipiente, cilíndrico, vamos a poner. Y al recipiente cilíndrico le hago un orificio. El recipiente cilíndrico está lleno con agua. Ahí lo tengo, mi recipiente con agua. Y le hice un agujero. ¿Qué va a pasar cuando haga un agujero con respecto al agua que hay adentro de mi recipiente? Va a salir todo. El agua sale. Va a salir. ¿Y por qué se va a salir? Porque en el recipiente había mayor cantidad de presión. Exacto. ¿Cómo? Hable más fuerte, que no se escucha. En el recipiente había mayor cantidad de presión, entonces sale hacia el lugar donde habíamos, Había mayor cantidad de presión que ¿dónde? que en el exterior. Que en el exterior. Este recipiente, esto va a suceder si estoy con el recipiente en el aire. Pero fíjese qué curioso, que si yo este recipiente lo pongo dentro de otro recipiente lleno de agua, el desplazamiento puede que ni exista. ¿Se entiende? Este recipiente estaba en el aire,
estaba en un lugar donde había aire, pero si lo pongo en un lugar donde hay otro líquido, por ejemplo, entonces no va a haber desplazamiento de nada, o puede que lo haya en menor medida. Es decir, que lo que va a movilizar en un sentido el líquido es la presión que se genera o que está generada en un sitio respecto de otro. En este caso, la presión es mayor dentro del recipiente que fuera, en el caso previo, no en el que estaba ahora estaba afuera. Ahora lo saco de nuevo, lo saco al aire, y entonces tengo presión adentro. Ahora, ¿qué es lo que genera la presión en un líquido? Sus moléculas. La presión la generan las propias moléculas del líquido. ¿Está bien? Pero las propias moléculas del líquido, que ya generan una presión, pueden incrementar su presión si algo ajeno a ellas les imprime mayor presión. Por ejemplo, si yo a este recipiente, ahora lo tengo afuera, ¿no? Lo tengo un recipiente, lo tengo afuera y hago así. Entonces tengo mi recipiente, que lo remarco ahora para que se note, para que no se me pierda en el dibujo. El agua que había dentro sale con una presión determinada. ¿Está bien? Pero ahora tengo un émbolo y lo aprieto al émbolo, ¿y qué va a pasar con el líquido que hay adentro? ¿Va a salir o no va a salir de adentro por ese agujerito? Si aprieto el émbolo, ¿qué va a pasar con el líquido que está dentro del recipiente? Sí, va a salir con más presión. Va a salir con más presión. ¿Por qué? Porque a la presión propia de las moléculas del agua le generé una nueva presión con el émbolo. ¿Está bien? En última instancia, quien presiona contra la pared siguen siendo las moléculas del líquido. Pero si al recipiente lo comprimo, entonces aumento la presión. ¿Y por qué aumenta la presión cuando yo comprimo el líquido? Por el mayor movimiento de las moléculas. Bueno, mayor movimiento. Porque las moléculas tienen menos espacio, están más apretadas. Sarán, otra vez lo mismo. ¿Qué significa esto? Presión es igual a Presión fuerza sobre superficie. Presión es igual a fuerza sobre superficie. Bien. Si yo bajo el émbolo, a medida que lo voy bajando, ¿qué pasa con la superficie del recipiente? Se va agranda, achicando. La chica. Miremos la fórmula. Si achico la superficie, ¿qué pasa con la presión? Sube. Sube. Y además estoy generando más fuerza. ¿Qué pasa si sube la fuerza con la presión? Aumento la fuerza, ¿qué pasa con la presión? ¿Es más fuerte? Si en esta ecuación aumento la fuerza, ¿qué pasa con la presión? Baja la presión. No, aumenta. Aumenta. Siempre en la cabeza, cuando aparecen estas ecuaciones, uno utiliza el número más simple que hay para nuestro cerebro humano. El 1. Si aumento la presión, la fuerza ahí, y la pongo en 2, ¿qué va a pasar? ¿Qué número va a dar en la P? Y va a dar 1, va a Dos. ser igual, 1 va a ser igual a 2. Si en la F pongo un 2,
En la P, ¿qué me va a quedar? 2. Dos. Un 2. ¿2 es más que 1 o menos que 1? No, Más. Entonces, más. ¿qué significa eso? Que cuando aumente la fuerza, ¿qué va a pasar con la presión? Aumenta la presión. Aumenta. Muy bien, niños. Matemáticas de segundo grado. Perfecto. ¿Se entiende? No me acuerdo. Si aumento, si disminuyo la superficie, ahora en vez de poner 1, pongo superficie 0. No, 0 no, porque no me va a servir. No. Si pongo superficie 0,5, ¿qué va a pasar con la presión? ¿Qué número va a dar en la P? 1 dividido 0,5. ¿Cuánto va a dar? 0,5. 1 dividido 0,5. ¿Cuánto va a dar? También va a aumentar la presión. ¿Y el número cuál va a ser, niños matemáticos? Oh, 2. 1 dividido Pero- 0,5 es 2. 2. Bueno, Igual la presión aumenta, profe, ya sabemos que aumenta. bien, No ya importa el saben, resultado. primero no hable en plural, porque sabemos eso en plural, y el plural no lo utilice nunca, porque usted no sabe lo que saben los demás o no. Bien. Perdón, profe. No, lo digo bien, no lo digo mal, lo digo bien. Eso acostúmbrenme a hablar en... Hoy está violento, profe. Nah, No, mentira. pero bien les digo, esto no es una... No, de violencia, no, digo que singular, eso siempre lo digo. Hablen en singular porque, bien, primero porque uno tiene que hacerse responsable de las cosas que... No, dije sabemos porque lo explicó recién, de que aumentaba, No, entonces pero está como bien, no ya importa, quedó pero, claro. pero nada, yo igual lo digo bien, ahora te digo, eso lo dije así como diciendo, pero igualmente siempre digo, hablen en singular porque acostúmbrense a la autorresponsabilidad en el sentido que cuando ustedes tengan que ejercer y todo, el responsable de las cosas siempre es uno, ¿de acuerdo? Eso vale para todos, nos vale a todos los que hacemos una tarea determinada, nos vale uno. Entonces, yo puedo decir, no, hicimos tal cosa, y no hicimos. Vos hiciste tal cosa, aquel no la hizo, o al revés, aquel hizo tal cosa y vos no hiciste tal cosa. Entonces, hablar en singular. Eso respecto a eso. Y respecto de lo otro, nada, nada. A veces el sarcasmo sirve para que uno, sirve para que niños y compañía, tiene que ver con el sarcasmo de una operación matemática muy simple para que pongamos el foco en darle más a la cosa. Bueno, entonces esta ecuación nos dice eso, nos dice que presión igual a fuerza sobre superficie. Y acá lo podemos ver. Si yo bajo el émbolo, ¿estoy haciendo una mayor fuerza? Sí, estoy ejerciendo una fuerza mayor, la presión tiene que aumentar porque es directamente proporcional. Y si es directamente proporcional significa que si aumenta una, la otra aumenta. Y lo mismo, si al bajar el émbolo disminuye la superficie para el mismo contenido líquido, entonces por lo tanto tiene que aumentar también la presión en el sistema. Y por eso sería que cuando uno hace actividad física así fuerte, sube la presión arterial. Porque sube la presión arterial cuando uno, Claro. por ejemplo, corre. Bueno, vamos con esto. Por supuesto que tiene que estar esto, porque no hay otra manera de que suba la presión, porque la presión tiene que ver con estas cosas, no hay otra manera. ¿Se entiende? O sea que sí, está bien, el planteo es lógico, y lo que nosotros tenemos que averiguar es qué es lo que pasa cuando estamos haciendo el ejercicio. ¿Por qué sube la presión? ¿Cuál de estas cosas de esta ecuación se modifica? ¿Se entiende? Si se modifica la presión, si se modifica la fuerza, si se modifica la superficie, y si se modifica esta cosa y por qué lo hacen. ¿Está bien? O sea, tenemos que ver por qué sucede eso. Eso es lo que vamos a tratar de aprender. ¿Está bien? Si se modifica, por supuesto, aumenta la presión durante el ejercicio. Pero El corazón bombea más. Cuando más haces actividad física, el corazón bombea más rápido. Bombea más, y ahora vamos a ver qué significa bombea más, y de eso vamos a hablar. Bueno. Pero a su vez, ojo, porque el vaso sanguíneo también puede tener modificaciones. Porque el corazón puede bombear un montón más, y el vaso sanguíneo tiene este calibre, ¿no? Tiene un calibre. Ahora el corazón bombea un montón más, pero mi vaso sanguíneo hace esto. Por más que bombee, la presión no va a aumentar. O sea que no es solamente que el corazón bombea más. ¿Está bien? Pero siempre esta ecuación tiene que estar en la cabeza porque estas son las cosas que se modifican. No hay otra cosa más. No hay más que eso. Entonces, bueno, decía...
¿Cómo? ¿Pusiste a grabar la clase? No puse a grabar la clase, gracias. Me parece que no lo puse y vamos a hacerlo rápido porque si nos va a quedar sin tiempo. Ahí está. Grabando. ¿Cómo? Dice grabando. Sí, ya se está grabando esta, pero lo que me dice que es verdad, no era justo grabando eso. Yo tengo que guardar la clase previa para que cuando termine esta, por ejemplo, bueno, justo todavía no terminó la otra, va a 98%. Acá yo tengo un cartel que dice convertir la grabación de la reunión, 98%. Y esa es la reunión previa, la que hicimos hace un ratito. Esa ahora la está en este momento bajando en mi computadora. Profe, ¿sabés que Sí. yo entré a Zoom el otro día porque tenía que crear como una reunión y hay una opción que te dice que lo podés poner sin horario, como para que no se nos corte siempre como pasa ahora y grabarlo todo de una? No sé cómo será igual, no entiendo mucho. Lo miro, Pero por ahí. lo miro, pero yo no la vi nunca esa opción, por eso pongo esto. Hay un compañero que el otro día creo que él... No, pero lo del otro día, sí, pero fue aleatorio, él tampoco supo, él no puso nada en especial. A veces... Otra vez. Solo la primera vez que lo usaste deja hacer eso. Sí. Por eso, La a primera veces... Otra vez. Ah, capaz que es la primera, porque yo entré a y decía veces, sin horario. a veces, de forma aleatoria, pasa que te hace de corrido también. O sea, a veces, de forma aleatoria, hay días que ustedes se van a dar cuenta. Alguna vez, hasta ahora no pasó nunca, pero alguna vez sigue de corrido solo. Y yo no lo paro y sigue. Igual Eso estaría pasa. bueno que la universidad pagara una cuenta de Zoom para que justamente no se les cortara a ningún profesor y Bueno, puedan dar clase tranquilamente, sin tener está que... bien. Eso igualmente, ojo, porque es un arma de doble filo. Porque yo les aseguro, y si alguien estuvo, si hay algún recursante de hace 2 años atrás, las clases de 3 horas seguidas, les aclaro que son cansadoras. Bueno, pero pueden dar un recreíto también, decir, bueno... Claro, bueno, pero por Sí, eso pero el recreo era de 10 minutos. era de 10 minutos, efectivamente, el recreo era de 10 minutos. Pero quiero decir con eso, pero ahí tiene, está bien, por eso. Entonces acá tiene a doña Florencia, que lo padeció y que ahora puede decir, Sí, bueno, mejor por lo menos estamos es más así. tranquilo. El loco por lo menos queda limitado cada 40 minutos por 7. Ah, pero yo digo, puedes terminar un concepto y decir, terminás el concepto, no se te Sí, corta en sí, la mitad del está concepto. bien, eso es correcto. Es- Bueno, pero es que quiero terminar este concepto, que era, entonces, era que el líquido no se mueve por casualidad. El líquido se desplaza por diferencia de presiones. Siempre sucede eso. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si yo pongo una gota de líquido sobre esta superficie, pongo una gota, un gotón de líquido ahí, y ahí lo tengo quietito? ¿Se desplaza para algún lado? No, ¿no? Ahora levemente inclino la hoja, ¿y qué pasa con el líquido? ¿Se se va a desplaza o no? desplazar para ese lado, ¿sí? ¿Y hacia dónde se desplaza? Y se desplaza hacia el A la lado menor de presión. menor presión. Sí. ¿Y Arriba y mayor, abajo y menor, por qué? por la fuerza de gravedad. No Por sé. la presión atmosférica. Bueno, tiene que ver con la fuerza de gravedad, sí, por supuesto. Ah. Tiene que ver con lo mismo que genera la fuerza de gravedad. ¿Está bien? Y es que abajo hay menos moléculas en la columna abajo van quedando más columnas que arriba, se genera una diferencia de presión por lo mismo que es esto de la gravedad. Mayor número de moléculas arriba ¿Cómo? que abajo. ¿Qué mayor número de moléculas arriba que abajo? ¿O no? ¿Que No. presionan? No, esto ¿Están los mismos números? No, en realidad no, porque en realidad si vos estás más arriba se supone que tendría que haber menos moléculas que más abajo. O sea que cuando vos estás a una altura más alta tendría que haber menos moléculas que abajo y entonces se supone que tendría que haber un desplazamiento al revés. En ese sentido lo que va a generar la diferencia de presión es la propia gravedad, ¿sí? Es decir, la atracción del centro terrestre, que es lo que generaría en este caso la diferencia de presión. Es decir, al haber una atracción de moléculas, se genera como una especie de, por llamarle, disminución de moléculas o vacío de moléculas, y eso hace que vaya siendo cubierto por el líquido que va bajando. Entonces, en ese caso,
el líquido se desplaza de arriba hacia abajo, además las moléculas de arriba del líquido